ya lo culminamos, ya nos tocaría hablar acerca del tronco encefálico. Pero siempre entre clase y clase, como ya lo habíamos conversado el primer día, vamos a dar unos toques de las clases especiales o clases neurológicas, como ustedes la quieran llamar. Lo quieran llamar, que se enfoca a enfermedades y patologías que tengan relación con lo que hemos conversado. Porque es fácil, si usted ya sabe neuroanatomía, usted ya sabe dónde está tal fascículo, sabe que si se daña eso, se va a dañar ese fascículo. Y como ese fascículo tiene tal función, esa función es la que se va a perder y no otra. Entonces es importante que usted recuerde y sepa cómo la neuroanatomía le ayuda mucho a entender cosas. Y lo primero que vamos a conversar es el síndrome de primera y de segunda motoneurona. Si nosotros recordamos de forma básica lo que ya hemos conversado, que es cómo se da una respuesta, cómo se da un arco reflejo. Mire usted cómo la fibra azul está captando algo, no sé, me están quemando como un fósforo, está captando la parte sensitiva, se va a la zona sensitiva de la médula espinal y de ahí me va a mandar una señal al cerebro. El cerebro, llegado al área 312 de Brodmann, la señal sensitiva, lo que vamos a hacer de forma gráfica, mire, llegaba la señal al cerebro, aquí al área sensitiva del cerebro, que es el área 312. Y luego, por medio de una interneurona, me mandaba la señal hacia el área motora. E iniciaba el acto motor, ¿se acuerda usted? Una neurona que tiene forma de pirámide, por eso se llama la vía piramidal. Esa neurona que tiene forma de pirámide manda la señal hacia abajo, desciende aquí y llega hasta el asta anterior de la médula espinal, y aquí se encontraba con otra neurona que tenía forma de ¿qué cosa? Forma de una estrella, ¿no? Una neurona que tiene forma de una estrellita. Entonces se encontraba con esta neurona que tiene forma de estrella, y es esta neurona que tiene forma de estrella la que emite su axón, que se dirige hacia el músculo y lo contrae para que usted pueda sacar la pierna o sacar el brazo porque le están quemando con un fósforo. Es decir, entonces decíamos que ¿dónde iniciaba el acto motor? ¿En la neurona que tiene forma de pirámide o la neurona que tiene forma de estrella? La forma de pirámide. Por eso esta neurona, como aquí inicia el acto motor, también se la conoce como la primera motoneurona, porque es la neurona que inicia el acto motor. Y si esta es la primera motoneurona, ¿cómo se llamaría la neurona que tiene forma de estrella que está en la médula? Segunda motoneurona. ¿Cuál está arriba? ¿La primera o la segunda? La primera, por eso la primera motoneurona también se le llama neurona motora superior. Y por ende, la que está acá, ¿cómo se llamaría? Neurona motora inferior. Entonces usted ya sabe que la neurona piramidal también se le llama neurona motora superior o primera motoneurona. Y a la neurona estrellada que está en la médula también se le llama segunda motoneurona o neurona motora inferior. ¿Ya? Sigamos con lo del arco reflejo. Entonces dijimos que el arco reflejo podía ser simple o complejo. Es complejo cuando va el suprasegmental, que es el cerebro o el cerebelo. Y es simple cuando no lo va. Entonces, por ejemplo, ahora dejemos un arco reflejo simple. Debo eliminar lo que va al cerebro y lo que viene del cerebro. Y se queda la señal netamente en la médula espinal. ¿Qué llevaba arco reflejo complejo? Lo que hemos conversado. Los espinos talámicos laterales van al cerebro, el disco medial va al cerebro, el espino cerebeloso va al cerebelo. Ellos hacen arco reflejo complejo. Pero ¿qué hace arco reflejo simple? ¿Cómo puede la parte motora por medio de una interneurona ir hacia la parte sensitiva por medio de una interneurona ir a la motora? ¿Y qué va por aquí? ¿Qué va por este arco reflejo simple? Que es llevado por la segunda motoneurona, neurona motora inferior, ¿verdad? Porque la segunda motoneurona es la que forma parte de este arco reflejo simple. ¿Qué circula por este arco reflejo simple? Por este arco reflejo simple circulan tres grandes cosas. Lo primero, ponerlo en la lista, ¿no? ¿Qué lleva arco reflejo simple? Arco reflejo simple lleva tres cosas. Reflejos, o sea, esto hace arco reflejo simple, no va al cerebro ni va al cerebelo, aunque ellos lo controlan, que ya luego veremos cómo es. Reflejo, usted ya ha escuchado reflejo, ya ha visto, ¿no? Que te golpean la rótula y usted estira el reflejo rotuliano, golpean el brazo y usted lo flexiona, el reflejo visible y tal. Eso es un reflejo, ¿ya?
¿Qué más lleva arco reflejo simple? El tono muscular. ¿Qué dijimos que era el tono muscular? ¿Cuál es el concepto de tono muscular? El estado de contracción muscular, pero ¿cuál? Porque yo ahorita cojo esta silla y contraigo los músculos, pero esto no es tono. Es la contracción basal, es la mínima. O sea, cuando no estoy haciendo nada, igual el músculo está contraído. Se llama tono muscular. ¿Ya? Entonces, el tono muscular era eso, la contracción basal, que está contraído basalmente está el músculo. Y por último tenemos el trofismo. El trofismo, si yo le quiero dar un concepto, lo podría conceptualizar como la salud que tienen los músculos, los huesos y las articulaciones. Por ejemplo, el pie diabético, ¿no? Cuando se pone el pie negro, la gangrena y todo ese tipo de cosas que hemos visto o escuchado, eso evidentemente no hay salud, esos son signos de atrofia. ¿Ya? Las cicatrices, las lesiones, son signos de atrofia. O sea, así podríamos, esto es lo que lleva arco reflejo simple. Y evidentemente el arco reflejo simple es guiado o transportado por la segunda motoneurona o neurona motora inferior. Eso es lo normal. ¿Hasta aquí alguna pregunta o inquietud o algo? Entonces ya tenemos lo normal. Ahora hablemos de lo anormal, hablemos de lo patológico. Hablemos de qué pasaría si. ¿Qué pasaría si yo destruyo, mato, lesiono a la segunda motoneurona? Entonces, si yo lesiono a la segunda motoneurona, por ejemplo, no sé, una lesión del nervio, por un disparo, por un tumor que le está comprimiendo el nervio, una hernia que le está comprimiendo el nervio, o daño de la médula con un tumor, con un sangrado, un disparo, no sé, algo que provoque el daño de la segunda motoneurona. ¿Qué usted cree que va a suceder con el arco reflejo simple? ¿Va a seguir o no va a seguir el arco reflejo simple? Se va a anular, ¿no? Porque evidentemente la segunda motoneurona es el caminito por donde va el arco reflejo simple. Y si no hay segunda motoneurona, no hay arco reflejo simple o ocurre de forma muy disminuida. Entonces, cuando yo tengo un síndrome de segunda motoneurona, o como usted le quiere llamar, lesión, daño de la segunda motoneurona, entonces como usted se le haga más fácil de entender, se provoca algo que se llama el síndrome de segunda motoneurona, o daño de segunda motoneurona, o lesión de la segunda motoneurona, en donde ¿qué yo voy a tener como características? Primero, un defecto motor, pues evidentemente, si es una neurona motora, voy a tener un defecto motor, es lógico. Pero ¿qué va a pasar? Acuérdense, reflejos, tono y trofismo. ¿Qué va a pasar con los reflejos? Ya no se van a llevar. Disminuido se llama hiporreflexia o ausente, areflexia. Hipo o areflexia. ¿Qué va a pasar con el tono? Disminuido o ausente totalmente. Hipotonía o atonía. Disminuido o ausente. ¿Qué va a pasar con el trofismo? Pues evidentemente tampoco va a haber. Se va a producir atrofia. Ahora, importante entender, esa atrofia ¿por qué? Esa atrofia es porque se murió la segunda motoneurona. Por ende el nervio tampoco funciona, es decir, es por denervación, porque ya no hay nervio. Y acuérdense que con el sistema nervioso lo que se lesiona no se recupera, es irreversible. Es irreversible, es una atrofia por denervación irreversible, no hay nada más que se pueda hacer ahí. ¿Ya? Entonces ya matamos a la segunda. Ahora revivamos a la segunda. Revivió. Vamos a matar a la primera. Entonces la primera motoneurona, evidentemente si la quiero matar tengo que destruir el cerebro, porque acá que se encuentra la primera motoneurona. ¿Qué me puede provocar un síndrome de primera motoneurona, un daño de la primera motoneurona? Un infarto cerebral, una hemorragia cerebral, un tumor cerebral, un disparo en la cabeza, o absceso, un parásito, qué sé yo, lo que usted se le imagine que le quiera meter en la cabeza a este cristiano. Entonces se va a morir la primera motoneurona. Usted me dirá, doctor, pero en ese caso el arco reflejo simple no debería estar alterado. ¿Por qué? Porque la segunda motoneurona sigue viva, y como la segunda motoneurona sigue viva, pues evidentemente que se haya muerto esta no significa que se haya muerto también la de acá. Pero ¿qué es lo que sucede? La primera motoneurona, si bien es cierto que no forma parte del camino del arco reflejo simple, lo que sí hace la primera motoneurona es
regular la acción de la segunda, es decir, es la que controla a la segunda. Por el axón que emite gracias a la vía piramidal por el fascículo corticoespinal, le manda una señal reguladora. O sea, cuando manda la señal aquí, lo que hace es regular a la segunda motoneurona para cumplir su acción de manera correcta. Es como que, por ejemplo, yo les dijera a ustedes, vamos a hacer un taller de gráficos. ¿Quién va a hacer los gráficos? ¿Usted o yo? Ustedes van a hacer los gráficos. O sea, ustedes son la segunda motoneurona, porque ustedes son los que cumplen la acción. Ustedes hacen esa acción. Son la segunda motoneurona. Si, no sé, un día yo digo, vamos a hacerlo mañana, y mañana ustedes no vienen, no se va a hacer la tarea, porque ustedes no están aquí. Entonces, si la segunda motoneurona no viene, no está aquí, no se cumple la acción, como yo lo digo. Si la segunda motoneurona no está, no se produce esto de aquí. Pero ¿qué pasaría si ustedes vienen, yo les digo, vamos a hacer una tarea de gráficos, y yo como hoy me voy? Todo el mundo dirá, ¿qué gráficos de qué? Asumimos que de neuro, pero ¿cuáles? Troncos, CDB, los gráficos, vía, qué sé yo. Cada quien va a hacer lo que cree que sea lo más conveniente. O puede ser que alguno diga, no, pues si no te profesor, yo no sé qué voy a hacer, no, nada. Aquí me esperas hasta que vuelva algún día. Se pasa la hora, me voy a mi casa. Otro dice, no, yo, el profesor lo voy a buscar, ahí se pone a buscar cartas. Ya, o sea, ¿qué es lo que sucede? Si no está la guía, la persona que en teoría lo tiene que tutorizar, que lo tiene que regular, que su actividad la hagan de forma adecuada y correcta, ustedes van a hacer algo que quizás no sea lo adecuado. Así mismo, si no está la guía, que es la primera motoneurona, la segunda motoneurona hace lo que quiere y se libera. O sea, la primera motoneurona regula a la acción de la segunda. Entonces, si no tengo primera motoneurona, todos los elementos del arco reflejo simple se disparan. Se alborotan porque no tienen al regulador, que es la primera. Y entonces se provoca el síndrome, la lesión o el daño de primera motoneurona. ¿Qué va a suceder? Lo mismo, defecto motor. Eso sí, porque son neuronas motoras, va a haber defecto motor. Pero los reflejos, ahora en vez de estar disminuidos o ausentes, van a estar aumentados. Eso provoca algo que se llama hiperreflex, aumento de los reflejos. Incluso pueden haber reflejos inventados, reflejos nuevos, reflejos agregados. Se llama reflejo de Babinski, por ejemplo. ¿Qué es el reflejo de Babinski? Si yo ahorita les pongo el pie a ustedes y les paso una brochita por la planta del pie, lo normal que va a pasar es que ustedes flexionen los dedos. Le dé cosquillitas y me flexione los dedos. Eso es lo que pasa a todos, pues a mí, a ustedes. Pero ¿qué sucede al paciente que tiene una lesión de primera motoneurona? A lo que usted le hace la búsqueda del reflejo, en vez de flexionar los dedos, lo que hace es estirar el dedo gordito del pie. El dedo gordito lo estira. ¿Ya? Y eso se llama reflejo de Babinski, que indica hiperreflexo. Indica síndrome de primera motoneurona, daño de la neurona motora superior. Por ejemplo, en los niños es frecuente ese reflejo de Babinski hasta los 2 años de edad. ¿Por qué? Porque el niño no camina, ningún niño nace caminando. Usted no nació, salió de su mamita y salió caminando porque quería comer café. Eso no pasa. ¿Ya? Uno no camina hasta el año, 3 meses más o menos. Uno no habla hasta determinado tiempo. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso, a pesar de que nacemos y nacemos de forma adecuada, a los meses que corresponda, bien, no está desarrollado. El sistema nervioso se va desarrollando incluso después de nacer. Por eso es que el niño no habla, no conversa, no camina, no dialoga, no nada. Es de a poquito que uno va desarrollando su sistema nervioso. Y entonces, cuando el niño nace, no tiene a la primera motoneurona mielinizada. O sea, sí está anatómicamente, pero no la tiene mielinizada. Por eso cuando el niño nace no camina porque tiene un síndrome de primera motoneurona. Si usted le busca los reflejos, van a estar aumentados. Va a ser reflejo patológico. Usted le rasca la carita y el bebé le hace chupeteo. Es un reflejo patológico, pero propio de un niño porque tiene un sistema nervioso incipiente. Pero si, por ejemplo, yo, que estoy viejote, me infarto del cerebro, comienzo a hacer características de cuando era niño. No puedo caminar bien, no puedo hablar, puedo hacer reflejos antiguos, me tocan los coros y hago esto, porque en cambio ahora ya es por un daño cerebral que probablemente sea irreversible. Aquí es por falta de desarrollo del sistema nervioso acorde con la edad del niño. ¿Ya? Entonces, el tono muscular va a estar aumentado, se llama hipertonía. La hipertonía, por lesión de la primera motoneurona, se llama espasticidad. ¿Ya? Espasticidad. Y el trofismo, ¿cómo usted cree que va a estar el trofismo? ¿Aumentado, disminuido? ¿Cómo cree usted que va a estar? Sobre. Diga cualquier cosa. A ver, usted diga cualquier cosa. ¿Ya? No le entendí. Disminuido y vienen por allá. ¿Ya?
Hay que entender primero que el trofismo siempre va a estar disminuido. ¿Por qué? Porque el trofismo es salud del músculo, huesos y articulaciones. Y si tengo dañado la segunda, tengo dañado la primera, no tengo salud de mi músculo, huesos y articulaciones. Pero la diferencia es por qué. Porque aquí sí viene el entender. Porque si yo tengo dañado la primera, la segunda está bien. O sea, está dañada la primera, pero el trofismo debe estar alterado porque la segunda no está dañada. ¿Por qué está alterado el trofismo en el paciente? Porque un paciente con un infarto cerebral, un tumor cerebral, está postrado en una cama, está en coma, está casi muriéndose el mundo. Entonces, como está postrado en una cama, no tiene salud en sus músculos, huesos y articulaciones. Entonces, por eso el paciente tiene también atrofia. Pero a diferencia de la atrofia de allá, aquí la atrofia es por desuso, porque no utiliza, porque está postrado en una cama. Entonces, en teoría, si el paciente comienza a mejorar, ¿qué tengo que hacer? Iniciar el fisiatría, que haga ejercicio, que haga terapia, que ya sentarle en una sillita de ruedas, ya hacerlo caminar con muleta, hacerlo caminar con andador, que el paciente se ayude, que se agarre de la cama, o sea, comenzar a estimular el movimiento. Por ende, la atrofia que es por desuso es reversible, a diferencia de la ya que es irreversible. ¿Estamos claros? Una pregunta hoy que tú o algo. Entonces, para terminar, vamos a conversar un poquitito de la segunda motoneurona y solo de la segunda motoneurona por los determinados sectores. Ya, por determinados sectores. Entonces, recordemos a la segunda motoneurona. La segunda motoneurona nace aquí el cuerpo, que tiene forma de estrella. Luego sigue el axón de la segunda motoneurona. Luego acá se une y aquí se relaciona con la vía sensitiva. Luego termina en la unión neuromuscular para estimular el músculo. Ese es el trayecto de la segunda motoneurona. ¿Ya? ¿Dónde se puede lesionar la segunda motoneurona? En cualquiera de esos trayectos. Por ejemplo, se puede lesionar aquí en el asta anterior de la médula espinal. Tenemos la poliomielitis, por ejemplo. Es una enfermedad que ya casi no existe, por eso solo se la nombra, la poliomielitis. Tenemos la atrofia medular espinal, por ejemplo, ¿no? La atrofia medular espinal, que si usted se puede buscar cuál es el fármaco más caro del mundo, es el fármaco que sirve para tratar la atrofia medular espinal. Una ampollita vale como 85.000 y le dura como 4 meses, y cada 4 meses tiene que ir comprando otra, no sé, el fármaco más caro del mundo. Usted lo puede buscar para la atrofia muscular espinal, que se hace una enfermedad que ocurre en un niño, no, que es muy lamentable. Entonces, esa daña el asta anterior de la médula espinal, donde está el cuerpo de la médula espinal, del cuerpo de la neurona estrellada. Donde está el axón, aquí donde nace el axón, yo puedo encontrarme con una enfermedad que se llama la enfermedad de Guillain-Barré. ¿Ya? Hay una enfermedad que se llama la enfermedad de Guillain-Barré. La enfermedad de Guillain-Barré me va a dar un síndrome de segunda motoneurona, hipoarreflexia, hipoatonía y atrofia. Entonces, mire usted cómo es importante entender determinadas cosas. Por ejemplo, cosas interesantes de la enfermedad de Guillain-Barré. Primero, generalmente los pacientes con enfermedad de Guillain-Barré tienen un antecedente de que 2 a 3 semanas antes ellos tuvieron alguna enfermedad respiratoria o gastrointestinal. Entonces, si un paciente le llega que no puede mover las piernas de forma súbita, dice: doctor, hace 2 semanas estaba con diarrea y hoy que iba a trabajar no podía mover las piernas. Entonces, de forma súbita no mueve las piernas, tiene como antecedente ese cuadro diarreico, eso probablemente sea una enfermedad de Guillain-Barré. Y que es importante de entender por lo menos ese concepto básico, porque la enfermedad de Guillain-Barré, que me produce un síndrome de segunda motoneurona en las piernas, puede ascender hasta provocar un síndrome de segunda motoneurona en el diafragma y provocar una parada respiratoria y morirme. Por eso todo paciente que sospecha que tiene enfermedad de Guillain-Barré tiene que hospitalizarlo. Usted lo ve, doctor, yo una vez escuché algo de Guillain-Barré y eso parece, mételo en un hospital. Preferible que lo metas y no sea y ya se va a su casa, a que lo mandes a la casa y si se te muere en la casa, porque eso es un problema. Entonces, si usted sospecha de un Guillain-Barré, métalo nomás a un hospital para que allá adentro lo diagnostiquen. Yo cuando era estudiante de medicina, asistía con un neurólogo a las consultas, y un día me acuerdo que vimos un caso, una señora con una hoja referida, usted está acá, joven, hace rato conversan mucho ustedes, están ahí. Pero ella les hizo: háganse más acá, están muy lejos ustedes dos. Me da hasta pena verlos allá tan alejados. Pónganse más adelante, los dos pónganse más acá, únanse al grupo, pónganse amigos.
les comentaba, ¿no? Yo asistía una vez a una señora que tiene una hoja, llega con una hoja, ¿no? De referido de un médico, no recuerdo muy bien, ¿no? Referido de un médico X con el diagnóstico de enfermedad de Guillain-Barré. Ya tenía como una semana que el médico le había visto y la señora se consulta con el neurólogo. Bueno, en retrospectiva, ¿no? En ese momento no lo analicé así porque no había visto a un paciente con enfermedad de Guillain-Barré, pero primero mal por el médico, ¿no? Si es que él pensaba que según la enfermedad de Guillain-Barré tenía que haberla hospitalizado, no mandarlo por la consulta externa. Entonces ahí sí el colega como que no hizo algún análisis adecuado. Entonces, acostamos a la paciente con el neurólogo cogió, le buscó los reflejos, y los reflejos estaban normales. Y él me mira, ¿no? Me mira. Yo también me asombro porque el Guillain-Barré debería tener reflejos disminuidos ausentes. Entonces él me dice, Roger, búscale el tono. Comienzo yo a buscar el tono muscular y el tono muscular estaba normal. Entonces, encuentro otro dedo un Guillain-Barré. Yo en mi mente, ¿qué será? El Guillain-Barré raro, no sé, una variante rara, inventándome cosas, ¿no? Maquinando qué podría ser. Entonces ahí terminamos, la volvimos a sentar a la señora, salimos, me dice el doctor, vamos a conversar afuera, Roger. Me dice, eso no es Guillain-Barré. Y yo digo, pero no, está, la hoja puede poner que es súper mal la señora, pero la realidad es otra. Eso no es Guillain-Barré. Reflejos normales, tono muscular normal. No es posible que sea un Guillain-Barré. Para no alargarle tanto la historia, era una paciente psiquiátrica. La señora había creado esa enfermedad. Quizás porque parece que vivía sola, la familia no le llegaba, no sé, por determinadas situaciones, ¿no? La señora se envió a psiquiatría, se vio antidepresivos y se curó de la enfermedad de Guillain-Barré con antidepresivos. Entonces, evidentemente, a la neuroanatomía y a la neurofisiología no se les puede mentir, y eso hay que quedar claro, se tiene que evaluar, no solamente pensar y creer lo que dice el paciente, porque a veces pues, el paciente puede cambiar un poquito la historia. Si nosotros continuamos más adelante a la segunda motoneurona, nos damos cuenta que más adelante ya nos encontramos con el nervio periférico. El nervio periférico es mixto, tiene la fibra motora y tiene la fibra sensitiva. Es mixto, motora y sensitiva. Entonces aquí, donde está el nervio periférico, puede dañarse por algo que se llama la neuropatía diabética, que es el daño del nervio periférico producto de la diabetes mellitus. La diabetes, usted sabe muy bien que es mucho azúcar en la sangre y eso provoca daño microvascular, daño a los vasos sanguíneos, porque está muy espesa la sangre. Entonces los vasos sanguíneos más chiquititos evidentemente son los que más van a sufrir porque la sangre va a pasar más débil, más lento. Entonces, ¿cuál vaso más pequeño hay que los vasos que nutren al nervio periférico? Que se llaman vasas nervosos. Entonces, esos vasos que nutren al nervio periférico se dañan y provocan producto de la neuropatía diabética. Entonces, ¿qué características va a tener un paciente con neuropatía diabética? Un daño mixto, porque el nervio periférico es mixto. Daño motor, síndrome de segunda motoneurona. Usted si tiene una abuelita, abuelito, papá, mamá, vecino que sufra de diabetes, por ejemplo, usted le puede buscar los reflejos, va a darse cuenta que ellos tienen los reflejos disminuidos o ausentes por la neuropatía diabética. Usted le flexoextiende las extremidades y va a ver que es muy fácil flexoextenderle las extremidades porque el tono muscular de ellos está disminuido. Las piernitas son un poquito como más el diámetro es menor. Mi abuelita es diabética, ella contaba, ¿no? Ella siempre nos contaba, nos decía, mijito, yo de joven yo tenía unas piernotas y después se me fue chupando las piernitas, yo caminaba y nada. Es por su atrofia, producto de la neuropatía diabética que ella tiene más de 40 años con diabetes. Entonces, ese es producto de eso, ¿no? Pero se agrega, como el nervio es mixto, se agregan manifestaciones sensitivas. Por eso, si usted tiene un conocido diabético, algo le va a decir, ¿sabes qué, mijito? Es como que la planta del pie me quema, me hormiguean las piernas. Esos son los trastornos sensitivos que produce la neuropatía diabética. Por eso se le dice, ¿no? Al diabético, señor, usted tiene que revisarse los pies, porque a veces ellos no sienten, tienen trastornos de la sensibilidad, se cortan y no sienten, y como tienen daño de la vascularización por lo que conversamos, eso es lo que provoca el daño del pie y provoca el pie diabético, lo que tienes que amputar. Por eso el diabético siempre se le dice, señor, antes de dormir, póngase a revisar sus pies, revise entre los dedos y todo. Si no tiene una lesión, cúrese, tenga cuidado, porque si no luego puede perder la pierna. Eso es algo que siempre se le dice a ellos, pero todo eso es debido a, por culpa de la neuropatía diabética, trastorno motor y trastorno sensitivo. Y por último tenemos nosotros las lesiones en la unión neuromuscular y a nivel del músculo. En la unión neuromuscular tenemos a la miastenia gravis y a nivel del músculo tenemos a las distrofias. Las distrofias son patologías que en su momento usted lo va a ver, solamente sepa que las distrofias hay en el músculo. Con respecto a la miastenia gravis,
les grafico algo. Ya con eso nos vamos a despedir. Debe recordar, por sus profundos conocimientos de fisiología, usted debe saber cómo es la contracción. O sea, yo ya le enseñé a usted, le expliqué a usted, le recordé a usted que la neurona estrellada, que es la segunda motoneurona, hace la unión neuromuscular, ¿verdad? Llega la segunda motoneurona y se conecta con el músculo. Lo vamos a poner con B, ya me va a aparecer. Se conecta con el músculo. Y eso es lo que hace que el músculo se contraiga. Pero fisiológicamente, ¿cómo se produce la contracción del músculo? Entonces usted sabe que de aquí se liberan unas sustancias que se llaman neurotransmisores, que son los que van a mandar la señal para que el músculo se contraiga. Ese neurotransmisor que produce la contracción del músculo es la acetilcolina. Ese neurotransmisor es captado en el músculo por unos receptores. Si el músculo no tiene receptores, no puede entrar, porque ahí está la puertita para que la acetilcolina pueda entrar. Por esa puertita es que entra la acetilcolina. Una vez que la acetilcolina entra, ella es la que produce la contracción del músculo y usted flexiona, extiende, levanta los brazos, hace lo que usted quiera hacer. Pero evidentemente el movimiento no es eterno. Si yo levanto el brazo porque quiero preguntar algo, no voy a quedar todo el día con el brazo elevado, me voy a cansar. Lo tengo que bajar, tengo que descansar. Entonces, una vez que la acetilcolina llega, contrae el músculo, cuando ya no la quiero, cuando ya no la necesite, viene una sustancia que me la anula, que es la colinesterasa. Me anula a la acetilcolina. Por ejemplo, la colinesterasa puede verse alterada cuando usan insecticidas y ese tipo de cosas. Por eso las personas que trabajan en bananeras, en cosas donde utilizan insecticidas y todo eso, les hacen controles de colinesterasa cada determinado tiempo, porque les puede provocar alguna alteración. Pero bueno, así es como se contrae el músculo y así es como el músculo descansa hasta llegar a su tono basal. Porque en la miastenia gravis, ¿qué es lo que sucede? La miastenia gravis es una enfermedad autoinmune, es decir, el propio cuerpo se ataca. Generalmente aparecen mujeres jóvenes, mujeres de la edad de ustedes, ¿no? Mujeres jóvenes que le hace también un síndrome de segunda motoneurona, generalmente ya con los párpados caídos, se llama tosis palpebral, párpado caído bilateral. Una mujer joven que le llega con los párpados caídos y dice, doctor, no sé, ya no puedo ver bien, tengo que levantarme los párpados. Usted le busca los reflejos, están disminuidos, el tono disminuido. Pero ¿qué sucede? Es que de forma inmune el cuerpo destruyó los receptores de acetilcolina. Entonces verá usted, pues, ya esta acetilcolina no entra, esta no entra y esta tampoco entra, solo entra este poquitito. Y no me puede hacer un movimiento adecuado. Y encima que entra poquito, la colinesterasa vuelve a actuar, porque la colinesterasa lo que sabe es trabajar. Ella hay acetilcolina, ella tiene que ir a destruir. O sea, ese poquitito que entró me lo mata la acetilcolinesterasa. Y eso es lo que provoca la miastenia grave, para que usted entienda la fisiología del movimiento. Ahora, solamente como para que comprenda usted que la farmacología es fácil cuando uno entiende la parte fisiológica y fisiopatológica, ¿cuál será el tratamiento, se parecerá? Inhibir la colinesterasa. O sea, si queremos imaginar mucho, ¿no? Ponerle receptores, que eso no existe, ¿no? Dar acetilcolina, que eso tampoco existe. Lo único que existe farmacológicamente hablando es inhibir a la colinesterasa para que lo poquito que entra no se destruya tan rápido. Entonces ahí tenemos a los anticolinesterasa, que por ejemplo por su profundo conocimiento de fisio usted va a ver o está viendo la piridoxina, por ejemplo. Eso en el libro de fisiología de Guyton, que era la Biblia de Guyton antes que estaban esos fármacos. ¿Alguna pregunta o inquietud, interrogante? ¿Algo? ¿Y ese síndrome tiene cura? Generalmente no. Lo que hacemos es darle fármacos y con eso se quedará de por vida, ¿no? Con la corticación es una enfermedad autoinmune. ¿Alguna pregunta, inquietud, interrogante y o algo? Nos vemos, pasen bien.